Se convirtió en una nación de hebreos, por lo cual podríamos estar diciendo que la religión de Israel también se adaptó a este cambio. Es decir, se desarrollaron festividades agrícolas con prácticas religiosas vinculadas a la fertilidad del suelo. Conviene aquí hacer una lectura del libro del profeta Amós. Interesante, léanlo en sus casas también. De él recibimos mucha información respecto a esta época que estamos considerando. Se evidencian los conflictos entre la fe nueva y los residuos del paganismo ancestral. Ahora bien, estos choques solamente se dieron en el ámbito del culto, de la religión más o menos organizada, pero jamás hacen actos de presencia en el círculo profético. En el primer libro de Samuel, los capítulos 5 y 6, hallamos un relato interesantísimo que debemos tratar de leer. Los filisteos capturan el arca de la alianza, la llevan a la ciudad de Asdod y la colocan ante la imagen del dios Dagón en su templo. A la mañana siguiente, la inmensa imagen de Dagón yace en el suelo ante el arca. Lo colocan de vuelta en su lugar, pero al otro día, esta vez en el suelo. Y esta vez su cabeza y manos están cortadas. Luego comienzan las plagas en las ciudades filisteas y finalmente los filisteos devuelven el arca de la alianza a su legítimo dueño, Israel. El dios Dagón es un mero ídolo y no hay ni una sola palabra que habite o hable del encuentro del Señor con Dagón. No hay una lucha ni enfrentamiento, solo Dios es Dios. Es evidente que los filisteos solo creen en una muda deidad llamada Dagón y que ellos tienen por Dios. En cuanto al ejército, este siguió siendo una fuerza miliciana, es decir, no preparado, sin las características de unas fuerzas armadas organizadas y profesionales. Fue en el reinado de Salomón cuando Israel comenzó a sofisticarse y a usar caballería y carros de combate. Todo esto demuestra claramente las diferencias de la cultura israelita en Canaán y la falta de mezcla con elementos foráneos. Respecto a la tribu, hemos de decir que continuó siendo una unidad territorial autónoma dirigida por los jefes de los clanes familiares, que administran la justicia y el respeto por el bienestar general de sus personas. No podemos encontrar nada que se asemeje a un gobierno supratribal. Solo en ocasiones extraordinarias actuaban las tribus juntas, especialmente cuando algún enemigo común hacía acto de presencia y amenazaba la estabilidad del gobierno. Podemos decir entonces que en el periodo de los jueces, como relata el primer libro de los jueces, podemos leer que entre los jueces hubo verdaderos profetas que cumplían una función gubernamental también, como Débora, Samuel, Gedeón, Sansón. Y aparte de estos, hay una larga lista de hombres que salvaron a la nación en la época que estamos viendo. Aquí creemos que es conveniente recordar que la monarquía, es decir, los reyes, no fueron traídos a Israel por voluntad divina. Por eso es interesante analizar la oposición de Samuel a la demanda popular de un rey. Primeramente, el pueblo pensó proclamar un rey sobre ellos ante la corrupción de los hijos de Samuel, en la que podemos apreciar algo o tal vez algún rasgo de nepotismo. Pueden ustedes leer en sus Biblias 1 Samuel 8, del 1 al 3. Dice: aconteciendo que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, y antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Primer libro de Samuel, capítulo 8, del 1 al 3. Esto hizo a los ancianos de las tribus y clanes optar por seguir el camino de las naciones y proclamar un rey sobre Israel. Ahora, bien, el Señor le pide a Samuel que advierta al pueblo de los peligros de adoptar una monarquía como todas las naciones circunvecinas. En 1 Samuel capítulo 8, versículo 11 al 18, encontramos la descripción que hace
de las consecuencias que Israel tendría de la monarquía si encuentran todos los elementos que borraran las características divinas de la formación de Israel como una confederación de tribus. Primeramente, la formación de un ejército organizado y profesional. En segundo lugar, el comienzo de una incipiente industria armamentística. Y en tercer lugar, la formación de una corte y un cuerpo de funcionarios y oficiales. En cuarto lugar, un sistema fiscal abusivo que, como veremos después, provocará la división de la nación en dos reinos y el comienzo de un proceso de ruina inevitable. El pueblo recibió el mensaje de advertencia del Señor, pero persistieron en su propuesta y Samuel trasladó la propuesta al Señor y Dios accedió a sus pretensiones. Esto lo pueden encontrar en 1 Samuel capítulo 8, versículo 19